bienvenidos a otro episodio más. Os debo uno, ¿vale? No se me olvida el episodio de Criminología y Fallas. Es un episodio que tengo muchas ganas de hacer, muchas ganas de grabar, de hacerlo con todo el cariño porque, bueno, junta mis dos pasiones, mi profesión vocacional, ¿vale? Y bueno, mi pasión de siempre, ¿no? Yo he crecido en las fallas, soy fallera y la verdad es algo que me hace mucha ilusión de hacer, es un episodio que me hace muchísima ilusión. Pero hoy os traigo otro tipo de episodio, ¿vale? Sí que es verdad que tenía varios temas, varios programas para subir y demás, pero este me ha parecido, la verdad es que muy interesante y todo viene a raíz de una conversación que tuve con una de mis mejores amigas esta semana. Y bueno, veníamos hablando de del tema profesional, ¿vale? Venimos las dos de campos y sectores muy distintos. De hecho, ella, bueno, no tiene nada que ver con el ámbito legal. Es nutricionista. Y sinceramente, al final coincidimos en muchas cosas y bueno, ya os adelanto que habrá un episodio conjunto, ¿vale? Que parece que no, pero la nutrición y la criminología guardan más relación de la que nos pensamos, no en el ámbito de disciplinas, no en el ámbito científico, pero sí en muchas otras cosas comparten, comparten muchas cuestiones. Bueno, ¿y qué hablábamos aquí? Aquí hablábamos de hacerse un camino, de, de cuando sales de la universidad, de hacerte tu propio camino profesional, de las dificultades que puedes encontrar y veíamos que no es tan descabellado, tan distinto en el ámbito de la nutrición con el ámbito de la criminología, pero es que ya no solo estas dos disciplinas, nos pusimos un poquito a hablar y a reflexionar y es que al final nos dimos cuenta que la mayoría de carreras y la mayoría de grados medios y superiores eh, están enfocados a que tú puedas hacer tu propio camino, pero no para que alguien te contrate, sino para crear tu propio negocio. Esto es algo que no nos enseñan en el colegio y sinceramente yo creo que se debería de enseñar, o sea, yo creo que es muy importante. Yo no me di cuenta de la importancia de emprender, de todo el desconocimiento, hasta que dije, vamos a ver, en la criminología hay mucho trabajo, pero no va a venir nadie a contratarte. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento. Si un criminólogo quiere trabajar, ¿le pueden contratar? Sí, claro que te pueden contratar. Hay empresas que contratan criminólogos, sobre todo criminólogos corporativos, ¿vale? Pero sobre todo hay mucho despacho. Una de las salidas, aparte de la común, que es la policía, que ya hablaremos en otro episodio, el despacho yo creo que es una de las salidas actualmente más, más encaminada a que tú ejerzas como criminólogo, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final es que te tienes que aventurar, o sea, tú vas a cualquier sitio y no van a buscar un criminólogo como tal. Van a buscar mil cosas, pero un criminólogo no. Hay mucho desconocimiento de esta ciencia, de esta disciplina y mucho desconocimiento de la labor que tenemos los criminólogos en varios ámbitos de la sociedad. Uno de los puntos que más comentábamos era, bueno, que por ejemplo en medicina, en enfermería, todo el campo de la salud, ¿vale? Sí que tienen un poco el camino marcado, ¿no? Tú haces tus 6 años de medicina, 6 o 5, no me acuerdo cuántos son. Tú haces tus años de medicina, tus 4 años de enfermería y luego, bueno, haces tus prácticas y sales de la carrera. Sales de la carrera y te preparas un MIR, te preparas un EIR y, y ya cuando lo tienes,
Bueno, pues ya estás en un camino profesional. Sin el EIR, por ejemplo, sí que puedes trabajar. Eh, yo conozco varias personas con las que tuvimos relación de amistad y demás, que sí que trabajaron ese mismo verano en salir de la carrera. Pero lo que sucede en esos campos no sucede, por ejemplo, en el campo de la criminología, en el campo de la nutrición. ¿Por qué? Porque lógicamente la situación no es la misma, el panorama no es lo mismo, pero también porque estamos encaminados a crear tu propio negocio. Yo le comentaba a mi amiga, tía, es que al final la nutrición tiene mucho campo también, pero es que al final la salida es que te abras tu propia consulta para poder crear tus oportunidades, para ser tu propio jefe, para crear tus proyectos, para decidir cómo quieres llevar tu recorrido profesional y abrirte puertas donde nadie te va a contratar de por sí, tienes que ir tú creándote, ¿vale? Lo mismo pasa con la criminología. Sabemos que hay una criminología corporativa, hay una criminología ambiental, criminología verde, educativa, pero hasta la fecha ningún cole o muy poquitos coles están buscando criminólogos. ¿Esto qué sucede? Sucede que, bueno, tienes que desarrollar tus proyectos, te tienes que ir haciendo un hueco por otras vías. Llegará un momento, espero que más pronto que tarde, que esto no tenga que ser así. Pero claro, es que al final conforme está pensadas el panorama profesional cuando tú sales de la universidad, cuando tú sales de un grado medio, grado superior, en caso de que no quieras ir a la universidad, es encaminado a ser tu propio jefe. Fórmate, emprende y sé tu propio jefe. Desarróllate tú como profesional. Esto es duro, porque es duro, porque salimos del huevo y no sabemos cómo, bueno, no sabemos qué hacer. O sea, yo cuando empecé a emprender, y no hace mucho de ello, ¿vale? Hace prácticamente poco, a mí no me dijeras el tema de hacer, bueno, juntar las facturas, hacer una factura, hacer el IVA, el IRPF, sí, yo sé lo que es todo eso. Yo en su día, en mi bachiller di economía, hice balances, hice demás, pero es que nadie te dice, mira, es que está esto. Están estos impuestos, está el autónomo, los tipos de autónomo que hay, o sea, hay mil cosas, hay un mundo detrás y ese mundo es el emprendimiento. Es muy duro, pero yo, la verdad, yo lo veo también al mismo tiempo muy gratificante. ¿Por qué? Porque la oportunidad que tenemos no es moco de pavo. La oportunidad que tenemos es de ser el profesional que tú quieras ser. Desarrolla los proyectos que tú veas viables. No que otro venga y te diga esto es viable, no, no, que tú veas viable. Y esto es un poquito lo que comentábamos, ¿no? Y en el caso de la formación no universitaria, pasa exactamente igual. Los grados medios de, por ejemplo, de mecánica. Ahí tú te formas y, y sí, te dicen, vale, tú puedes ir a un taller a buscar empleo. Pero lo más seguro, lo más normal es que al final acabes montándote tu propio taller. Entonces, teniendo este panorama y que en muchas carreras universitarias eh, la vía, el panorama, mm, la probabilidad es que te acabes montando tú algo por tu cuenta, la pregunta es, ¿por qué no hay un, una educación que te exponga en el que te contrate a alguien, pero que tú también seas tu jefe? Dame las dos opciones. O sea, no es tan descabellado, es dame las dos opciones. Yo quiero poder saber todo lo que tengo a mi alcance. No se trata de que una opción sea color de rosa y la otra escala de grises. No, no. O sea, dame las dos opciones. Dime
el panorama que tengo y ya a partir de ahí iré valorando. En el campo legal, sobre todo, eh, ¿cuántos despachos de abogados hay? ¿Cuántos abogados salen de la carrera, hacen su máster, hacen sus prácticas y demás? Y lo más seguro es que te montes tu propio bufete. Estás tú para poder ejercer. ¿Por qué? Porque el tratar de que te contrate a alguien, primero es muy difícil y segundo, creo que también lo que puede llegar a hacer es que o tienes muchos contactos o sinceramente a lo mejor te queda una espinita porque quieres hacer ciertas cosas pero no te dejan. Pero en el campo, por ejemplo, de la nutrición, que lo hablaba con mi amiga, pues pasa exactamente lo mismo. O sea, ella, por ejemplo, me cuenta de la importancia, bueno, de esa prevención de la obesidad infantil, de ese a enseñar a la gente a comer, a alimentarse, a no tener una mala relación con la comida. O sea, yo entreno, ¿vale? O sea, yo tengo una actividad física bien, ¿vale? O sea, entreno todas las semanas, de 4 o 5 veces a la semana, bueno, combinando ejercicio de fuerza y demás. Y me alimento lo mejor que puedo. ¿Vale? Yo he ido leyendo cosas para documentarme. También le pregunto a mi amiga, oye, mira, tía, esto tal, esto pascual, bueno, alimentarte de una manera lo más saludable posible y sobre todo tener una buena relación con la comida. Bueno, pues todo esto que parece súper coherente, bueno, es súper coherente, pero todo esto que parece de libro. Claro, luego tú piensas y dices, vale, un nutricionista. Un nutricionista, cuando a ti te dicen palabra nutricionista, tú piensas en la típica persona que ayuda a otras personas a adelgazar. ¿Por qué tiene que ser eso así? Es una vía así, es una vía profesional. Igual que una de nuestras vías profesionales es meterte en la policía. Vale. ¿Quiere decir que se tenga que encasillar a ese profesional ahí? No. En nuestro caso, los criminólogos, pues tenemos la vía del peritaje, tenemos vía en ayuntamientos, en coles, en empresas, tenemos vía en muchísimos sitios. Hay muchos tipos de criminología, muchas especialidades, cada una previene el fenómeno antisocial y el fenómeno delictivo de una forma, y en el caso, por ejemplo, de la nutrición pasa lo mismo. O sea, nutricionistas en hospitales hay muy poquitos, nutricionistas en coles ninguno. La vía rápida, más común, más determinante para los nutricionistas es ponerte a ayudar a la gente a adelgazar. Es lo que la gente piensa. Entonces, claro, cuando tú esto lo piensas y dices, bueno, es que esto no ocurre solo en estas dos carreras. Es que te vas, por ejemplo, a veterinaria y están, entre comillas, condenados a abrir su propia clínica. ¿Por qué? Porque no va a venir nadie a darte trabajo, es muy difícil, no sé cómo estará el campo de la veterinaria, eso que vaya por delante, pero un poquito por lo que veo, ¿no? Te vas a los entrenadores personales y la gran mayoría montan sus propios centros, o sea, las muchas carreras, ¿vale? Ingenieros, arquitectos, autónomos, emprendedores, o sea, muchas carreras, no lo pensamos, pero si quitamos, por ejemplo, el ámbito de educación y el ámbito de salud, muchísimas carreras fuera de esos dos ámbitos, en verdad, están pensadas para que tú tengas tu propio negocio. Seas tu propio jefe, desarrolles tus proyectos y veas, bueno, las distintas etapas que vas atravesando y tal. Claro, cuando tú estás dentro, a ti nadie te habla de todo esto. Nadie. Entonces, claro,
reflexionábamos sobre esto y yo decía, digo, tío, es que esto, digo, en verdad lo piensas y dices, hay un montón de gente que está trabajando de otra cosa que no es lo que ha estudiado porque dices, es que no hay trabajo. Bueno, pues créalo, crea tu propio trabajo. Claro, o sea, a mí me gustaría decir, guau, es que tengo tropecientas mil ofertas de trabajo, pero la realidad es que me he creado mi propio despachito. Oye, que será mejor, que será peor, que habrá muchas opiniones al respecto, que tal, pero la realidad es esa. Y la realidad es que en el campo, por ejemplo, de la nutrición, que es al final un poco lo que más estamos tocando, bueno, porque mi amiga y yo estamos en esos campos, es que ellos se crean su propia clínica. Bueno, pues cuando estás dentro, cuando te hablan de salidas profesionales, es decir, vale, están estas salidas profesionales, pero ten en cuenta que puedes hacerlas seguramente estén enfocadas a que te hagas tu propio camino, a que seas tú quien cree su propio negocio. Claro, porque luego hablamos y decimos, es que la criminología o cualquier otra carrera que sea así un poco más de difícil empleo, dice, es que tiene una tasa de paro muy alta. ¿Vale? Pero ¿por qué? ¿Porque estamos pensando en que nos contraten? Bueno, pues hay que quemar todos los cartuchos y queda uno. Si con la parte de contratación no has salido adelante, te queda un cartucho que seguramente no lo has tenido en cuenta. Yo tampoco lo tenía en cuenta. Pero dices, vamos a ver, te queda un cartucho, inténtalo. Inténtalo. O sea, no es descabellado. No sé. La verdad es que sí que es verdad que, bueno, estamos haciendo un episodio del programa muy distinto, pero bueno, al final un poquito nuestra reflexión iba por ahí, ¿no? De ese desconocimiento de que a lo largo de toda nuestra vida estudiantil, bueno, te van enseñando a que tienes que ser alguien en la vida, que tal, sí, eso me parece muy bien. Y luego el mensaje es, te tiene que contratar a alguien, busca trabajo. O sea, en vez de decir siempre busca trabajo, nos podrían haber dicho crea trabajo, créate tu trabajo. Al final es como más, yo creo que más completo estás. Sí, te llevas disgustos a cascoporro, ¿vale? O sea, las cosas como son. Un camino de rosas, el emprendimiento, sabemos todos que no es. Pero yo sinceramente, a mí me gusta. ¿Es duro? Sí. Tienes altibajos, tienes chutes de motivación y también parece que caes en un pozo. Pero luego lo pienso y digo, es que si yo quiero hacer un proyecto para prevenir tal, lo desarrollo y lo hago y no tengo que pedir permiso a nadie. Y ya está, punto. O sea, en cambio de la otra forma es pide permiso, deja que te valoren y seguramente no saldrá adelante. Esto es como todo, para gustos colores. Hay mil opiniones al respecto, ¿vale? O sea, esto es solo la reflexión que, bueno, así en privado, bueno, pues hacíamos mi amiga y yo. Me ha parecido interesante bueno, el traerla aquí, ¿no? O sea, al final el programa no va solo a hablar de lo que es científicamente la criminología, sino un poquito de todo aquello que engloba. Y me ha parecido más que interesante compartir mi punto de vista. No es la verdad absoluta, ni mucho menos, ¿vale? En ningún momento he dicho que lo sea, pero bueno, que es mi forma de ver el mundo, eh, que hasta hace 4 años no entraba, ¿vale? Esa concepción no estaba muy por la labor, sí que tenía algunas ideas de decir, es que yo quiero desarrollar un proyecto, tal Pascual, para desarrollar
la formación Kender, ¿vale? Que alguna vez os lo he comentado, es bueno, esa formación que tengo para prevenir el acoso escolar y que bueno, se centra en formar a los profes, ¿vale? A los docentes de los coles en el acoso escolar desde el punto de vista criminológico, ¿vale? Entonces, yo sí que sabía que yo quería desarrollar esto, pero iba con el chip de a ver si me dan trabajo. Bueno, pues me lo creo yo, chico. Habrá quien diga que no, pero cada uno salimos de una forma, ¿no? Entonces, bueno, repito, esto es un poco esa reflexión que queríamos lanzar, que la criminología, en verdad, cuando lo piensas, dices, bueno, es que guarda mucha relación con otros panoramas que nos ponen a veces como una carrera que no tiene salidas. Tenemos muchas salidas, pero señores, señoras, esas salidas, en muchos casos, tenemos que trabajarlas nosotros mismos, ¿vale? Igual que pasa en criminología, pasa en nutrición, pasa en veterinaria, en derecho, en muchísimas carreras, ¿vale? Y formación no universitaria. Entonces, yo creo que cuando hablamos, o por ejemplo, cuando tenemos un futuro estudiante, ¿no? De un futuro compañero criminólogo o criminóloga, que dice, ay, pero tiene salidas. A mí, por ejemplo, un chico hace unas semanas me preguntó por redes sociales, mira, es que estoy pensando en estudiar criminología porque me gusta, pero es que no sé si tiene salidas profesionales. Entonces, claro, si no hay trabajo de eso, estudiarlo, vamos a ver, trabajo. Trabajo puedes tener, pero te lo tienes que buscar tú, te lo tienes que crear tú, te lo tienes que luchar tú. Nadie va a venir a decirte, eres criminólogo, toma, hace un perfilamiento, haz un peritaje, haz una mediación, haz un proyecto de prevención del acoso escolar o proyecto de prevención de la violencia de género o del moving o de cualquier fenómeno antisocial. Nadie va a venir a darte eso. Salidas profesionales, sí, te puedo decir unas cuantas. Pero ahora la pregunta es, ¿esperas que venga una empresa a decirte, estoy buscando un criminólogo que me haga esto? O dices, bueno, es que yo me quiero especializar en criminología del deporte. Y vas a buscar la vía para hacer prevención del fenómeno antisocial y fenómeno delictivo en el deporte. Si vas a hacer lo segundo, yo te animo. Si vas a hacer lo primero, no es que te desanime, pero sí te digo que el panorama está difícil. Y si las salidas profesionales las valoras en función de la contratación, pues la conclusión a la que llegues va a ser que la criminología no tiene salida y que la criminología no tiene trabajo. Pero la realidad es que si le pones empeño, dedicación, emprendes y estás ahí, pico pala, pico pala, pico pala, y te metes en la cabeza que no vas a salir de la carrera y te van a llover las ofertas de trabajo y te van a llover los proyectos y vas a triunfar en los 4 primeros meses o en el primer año de haber acabado la carrera. Ojo, que ojalá lo consigas, ¿eh? Esto por delante. A mí, de hecho a mi amiga se lo digo, tía, ojalá termines la carrera, entregues el TFG este año, digo, y tengas un montón de trabajo. Pero sabemos que es difícil, no solo en criminología, en muchísimas carreras es muy difícil. ¿Por qué? Porque también te tienes que especializar. Y eso viene de la mano de posgrados. Entonces, conclusión, hay que valorar las salidas profesionales de la criminología o de cualquier otra carrera en función de la tasa de desempleo. Mi opinión es que no. Mi opinión es que no. ¿Por qué? Porque, señores, señoras, si
actualmente la sociedad no termina de entender qué es la criminología, porque nos siguen comparando con el CSI, no van a saber medir nuestra tasa de empleo, ¿vale? Y esto va de la mano para cualquier otra carrera. Si no saben la labor que desarrolla ese profesional, dudo que se sepa valorar el empleo o la viabilidad de ese profesional en el mercado laboral. ¿Habrá quien no esté de acuerdo conmigo? Pues lo siento mucho, chico, chica. Lo siento muchísimo. Es mi opinión, no es la verdad absoluta, ni mucho menos. Es mi manera de pensar. Aquí nadie está diciendo que se tenga que pensarlo de esta forma, ni nada. Es solo mi parecer. Entonces, bueno, pues eso, que la criminología hay que verla desde el punto de vista del emprendimiento. Yo creo que ya llegará el día, tarde o temprano, de que, bueno, que las empresas empiecen a incorporar criminólogos en sus plantillas. Pero hasta entonces yo creo que la mejor vía para desarrollar la criminología, para nutrirla, para hacerla ver, para introducirla en la sociedad, es el emprendimiento. Crear tu propio despacho, desarrollar tus propios proyectos e irla dando a conocer a la sociedad, introduciéndola. Porque la gente se piensa que la criminología no tiene aplicación social, pero cuando tú a lo mejor les empiezas a exponer algunas de las teorías criminológicas para prevenir la delincuencia, te dicen, ay, pues no lo había visto así, no lo había pensado y tienes razón. Eso significa que sin darse cuenta están... eh, se desarrolla todo en un ámbito criminológico. O sea, al final te paras a pensar y perfectamente puedes encontrar las teorías de las subculturas, teoría del arraigo social, teoría del etiquetamiento. Ya hablaremos de esto más adelante, pero no es descabellado. Entonces, yo creo que la mejor manera es el emprendimiento. Así es como conseguiremos que la gente, la sociedad en su conjunto, empiece a valorar de verdad la criminología y nos empiece a valorar a los criminólogos como profesionales bien formados, que sabemos lo que decimos, que tenemos conocimiento de muchas cosas, ¿vale? Que no solo estamos en el delito, sino lo prevenimos, que no solo actuamos en cárceles, en la policía, sino que podemos actuar en coles, que podemos actuar en empresas, podemos actuar en muchísimos sitios, en ayuntamientos, y nos irán viendo en ese aspecto. Y al igual pasará con otras carreras, que la verdad, al final yo creo que es una forma de, o sea, una forma no, perdón, un problema de percepción. Y cuando empecemos a entender que la vía para la vía profesional no se centra solo en ir a alguien a pedirle trabajo, sino creártelo tú, yo creo que la perspectiva de muchísimas carreras cambiará. Y bueno, dicho esto, con esta reflexión que estuvimos comentando mi amiga y yo esta semana, que nos dio para mucho, ¿eh? Ojo, nos dio para muchísimo. Y todo esto por audio de WhatsApp, o sea que os podéis hacer una idea de cómo eran de largos, de cómo eran de largos los audios. Pero la verdad es que valió mucho la pena y ya os digo que me apetecía mucho traeros esa reflexión. Me apetecía muchísimo dejaros mi parecer sobre, bueno, sobre esta forma de entender la criminología, de entender en sí el panorama educativo, el panorama universitario y el panorama de los grados superiores y el grado medio. Y nada, dicho esto, nos vemos en el próximo episodio. Y sí que sí, el próximo os prometo que os traeré ese,
ese comentario, esa reflexión de criminología y fallas, que bueno, aquí estamos ya, hemos empalmado fallas con la Semana Santa aquí en Valencia, pero bueno, ya veréis cómo vale la pena, porque así como comentábamos hace unos minutitos que la gente sin darse cuenta vive con la teoría del arraigo social, en la teoría del etiquetamiento y tal, en las fallas hacen muchísimo por prevenir el delito, ¿vale? Y hace muchísimo, sobre todo, os doy una pista desde la teoría del arraigo social. Entonces, bueno, no me enrollo más, espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Este programa de hoy. Y nada, nos vemos la semana que viene, si no pasa nada. Y mientras tanto, bueno, pues si alguien no ha escuchado aún alguno de los programas, os lo recomiendo para que os pongáis al día y sobre todo que disfrutéis conociendo la criminología en todas sus facetas. Nos vemos pronto, disfrutar, pasar una buena Semana Santa y bueno, a seguir un poquito adelante. Adiós.